En el núcleo de cada mundo domo se levanta un gigantesco domo invisible proyector, una estructura colosal que no solo encierra la totalidad del mundo conocido bajo su cúpula transparente, sino que también funciona como una barrera membrana entre diferentes planos de existencia. Este domo es más que una simple barrera física, es una entidad multifuncional que separa, protege y conecta simultáneamente los diferentes mundos domos, como si fueran capas de un vasto y complejo multiverso. La conexión con los árboles de todas las mitologías no es accidental. En muchas culturas antiguas, los árboles han sido venerados como símbolos de la vida y conexiones entre los mundos. Por ejemplo, el árbol del mundo Yggdrasil de la mitología nórdica conecta 9 mundos, sus raíces y ramas alcanzando los diferentes planos de existencia desde los subterráneos más oscuros hasta los cielos más elevados. Similar a Yggdrasil, el domo invisible proyector se erige como el árbol cósmico de la existencia en cada mundo domo. Al igual que las ramas de un árbol mítico, el domo toca y se extiende hacia otros planos, posiblemente facilitando no solo la separación, sino también la comunicación y el viaje entre diferentes realidades. Los troncos y raíces de estos árboles metafóricos se hunden profundamente en las realidades de cada domo, anclando la existencia y la percepción de cada comunidad en su plano específico, al mismo tiempo que sus ramas más altas se esfuerzan por alcanzar y tocar las membranas de otros mundos. En este contexto, el domo invisible proyector actúa como un árbol cósmico que conecta y sustenta la vida en su mundo domo, un pilar central de la cosmología y la estructura física de cada sociedad. A través de esta integración de la antigua simbología arbórea con la tecnología avanzada del domo, se crea una narrativa rica que vincula lo mítico con lo científico, revelando cómo las antiguas verdades y las nuevas revelaciones pueden entrelazarse para formar un tapiz de comprensión más amplio y profundo. Canal de YouTube Nos Confunden. Este informe explora el concepto del domo, una estructura masiva que cubre nuestro mundo, y examina las implicaciones de la ocultación deliberada del conocimiento sobre el verdadero diseño de lo que llaman universo. Analizaremos cómo esta revelación podría transformar nuestra sociedad, nuestra espiritualidad y nuestra comprensión de la existencia humana dentro de un cosmos más amplio compuesto por múltiples domos o realidades celulares. Canal de YouTube Nos Confunden. El domo se describe como una vasta cúpula que encapsula nuestra realidad visible pero intangible, diseñada para simular un cielo y un espacio exterior inaccesible. Teóricamente, el domo actúa no solo como un protector contra los elementos desconocidos del exterior, sino también como un proyector de la simulación cósmica que define nuestro entendimiento del universo. Ahora bien, ¿por qué nos mentirían acerca del espacio exterior y nos ocultarían la existencia de este domo invisible? Una pregunta muy común que las personas suelen realizar acerca de todo este cuestionamiento es el por qué la ciencia moderna, en conjunción con los tantos organismos existentes sumados a los grandes medios de comunicación, nos estarían ocultando o mintiendo sobre la realidad del hogar en donde vivimos, del verdadero suelo que pisamos y de los misterios que suceden en los cielos. Canal de YouTube Nos Confunden.
La idea del espacio exterior vasto e inexplorado sirve para enfocar la atención humana en una búsqueda externa en lugar de una exploración interna y de nuestras capacidades y entorno inmediato. La revelación del domo podría desencadenar una búsqueda masiva de significado espiritual y propósito, alentando a las personas a conectar con una realidad más profunda, más allá de la material. Las religiones y creencias espirituales podrían adaptarse o transformarse para incorporar la nueva comprensión del mundo que vivimos, de la posibilidad de las tierras y civilizaciones que nos rodean, como así también de absoluto crecimiento espiritual y comprensión de nuestro pasado. Canal de YouTube Nos Confunden. Este control permite a estas instituciones manipular descubrimientos y datos, presentando una narrativa que puede no reflejar la realidad completa o distorsionar la verdad para servir a intereses específicos. Manipulación de la percepción pública. Distanciamiento de la realidad cotidiana, al presentar el espacio exterior como un entorno distante e inalcanzable. Se fomenta una sensación de insignificancia sobre los problemas terrenales, haciendo que cuestiones como la injusticia social, la desigualdad económica o los conflictos políticos parezcan menos urgentes o solubles. Fomento del consumismo, la comercialización del espacio a través de películas, mercancías y medios de comunicación estimula un ciclo de consumo que desvía la atención de la población de sus capacidades de cambio social y político. Siguiendo con este tipo de manipulación mediática podemos encontrar entonces propaganda y desinformación. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la forma en que se presenta el espacio exterior al público. Programas, noticias y películas a menudo destacan temáticas que refuerzan la creencia en la vastedad e inexplorabilidad del espacio, desalentando el cuestionamiento crítico y manteniendo una sensación de asombro y misterio que desvía la atención de cuestiones más terrenales o de una búsqueda enfocada hacia otras direcciones. Celebración de figuras autoritarias, científicos, astronautas y figuras políticas asociadas con la exploración espacial son a menudo elevados a estatus heroicos. Estas figuras se convierten en los portavoces de la verdad oficial sobre el espacio y sus opiniones y declaraciones rara vez son cuestionadas por el gran público. Canal de YouTube Nos Confunden. Influencia en la educación y cultura. La educación formal en escuelas y universidades presenta la ciencia del espacio de una manera que raramente es cuestionada o debatida críticamente. Los currículos son diseñados para reforzar la narrativa establecida sin promover la investigación o el escepticismo. Cultura popular y socialización. Desde una edad temprana, las personas son expuestas a una cultura que romantiza la exploración espacial y la ciencia ficción, integrando profundamente la idea del espacio exterior en la cosmovisión colectiva. Esto forma parte de la socialización que prepara a las generaciones futuras para aceptar sin cuestionar las afirmaciones sobre el espacio. Mantenimiento del status quo. Al mantener a la población creyendo que son pequeños en un gran universo, se fomenta una sensación de insignificancia y dependencia de autoridades para la verdad y dirección. Canal de YouTube Nos Confunden. Cosmología de domos múltiples y de terra infinita. Reconceptualización del cosmos. La idea de múltiples domos funcionando como células en un organismo más grande podría revolucionar nuestra cosmología, sugiriendo un universo mucho más complejo y diverso. Selectividad de la materia y de la vida. Explorar cómo diferentes domos podrían tener características selectivas que permiten o rechacen ciertas formas de materia y energía, planteando preguntas sobre la vida y la civilización en otros domos. Control cultural y filosófico.
enfoque en lo externo en lugar de lo interno, promoviendo la idea de que las respuestas y las maravillas se encuentran en el exterior, en las estrellas o más allá. Se desalienta la introspección y el desarrollo personal o comunitario. Esto perpetúa una cultura de dependencia de expertos y figuras de autoridad para la guía y el conocimiento. Canal de YouTube Nos Confunden. Limitación de la imaginación y el pensamiento crítico. Al controlar la narrativa sobre lo que es posible o imposible en nuestro universo, se limita la capacidad de la gente para imaginar alternativas a la realidad socioeconómica y política presente. Entonces, si consideramos que el domo realmente existe y encierra a nuestro mundo conocido, ¿qué es? Es vasto lo que se puede teorizar sobre el misterio que concierne al domo. Una de ellas podría ser la siguiente: simulación avanzada y tecnología de proyección. Una posible explicación es que el domo invisible está equipado con tecnologías avanzadas de proyección que pueden crear imágenes muy realistas del espacio exterior. Estas serían indistinguibles de la realidad para los observadores dentro del domo. Simulaciones digitales. Las imágenes que se presentan como provenientes del espacio podrían ser en realidad creaciones digitales avanzadas. Con el auge de la tecnología gráfica y de la realidad virtual, crear videos e imágenes espaciales convincentes es técnicamente factible y podría ser utilizado para sustentar la ilusión del espacio exterior. Este tipo de tecnología desconocida del domo proyector se pudo haber llevado adelante desde tiempos anteriores a la primera humanidad y podría no estar relacionado directamente a ningún ente colonizador, como Custodial o Anunnaki. Quizás podría estar arraigado más a un modelo artificial traído desde los lejanos domos que rodean el gran domo de los 178 mundos, como hemos expuesto en este mismo canal. Canal de YouTube Nos Confunden. Si todavía usted no ha salido corriendo despavorido ante lo que su mente condicionada va a pensar sobre la reflexión de esta teoría, entonces podemos continuar. Usted va a preguntarse entonces, pero ¿y las misiones espaciales? ¿El viaje a la Luna? ¿Los tantos cohetes que se enviaron y se siguen enviando? Las naves y misiones que supuestamente viajan al espacio exterior en realidad podrían estar operando dentro de los límites del domo. Esto significaría que, aunque estas naves despegan y realizan operaciones, nunca salen de un ambiente controlado y confinado, lo que se mantiene oculto al público y posiblemente a muchos de los involucrados en dichas misiones. Confidencialidad y desinformación. Las agencias espaciales podrían estar participando en un programa de desinformación, posiblemente sin el conocimiento completo de todos sus empleados. Solo un pequeño grupo de alto nivel dentro de estas organizaciones conocería la verdadera naturaleza del domo y el alcance de las operaciones que se llevan a cabo bajo este. Canal de YouTube Nos Confunden. Misiones detrás de la Antártida. Es bien conocido las tantas misiones de estudio que se llevan adelante en la zona antártica, por ejemplo la operación Icebridge, o miles de otras operaciones que con tal hermetismo se realizan desde hace varios años en la lejanía de aquellas latitudes. Es posible que algunas de estas operaciones estén trabajando directamente con este domo, o más aún, han superado las barreras antárticas y el primer domo y se llevan adelante estudios más complejos de otras tierras o continentes más allá. La realidad oculta más allá del domo. La idea de que la NASA y otros organismos espaciales hayan podido alcanzar territorios desconocidos más allá del domo invisible proyector y hayan manipulado la información presentada al público es una hipótesis intrigante. Esta teoría sugiere que lo que comúnmente se presenta como descubrimientos de planetas distantes
en realidad podría ser evidencia de tierras más allá de las barreras de nuestro propio domo. Manipulación de información y tecnología de proyección. Una faceta central de esta teoría es que la tecnología avanzada de proyección y simulación digital dentro del domo se utiliza para crear imágenes que se presentan como si provinieran del espacio exterior. Estas representaciones son indistinguibles de la realidad para los observadores dentro del domo, permitiendo una manipulación sutil pero efectiva de la percepción pública. Simulaciones digitales avanzadas. Las agencias podrían generar representaciones visuales altamente convincentes de entornos extraterrestres. Esto se utilizaría no solo para perpetuar la idea del vasto espacio exterior, sino también para ocultar la existencia de otras tierras accesibles más allá del domo. Redirección de la atención pública. Al dirigir la atención hacia un cosmos infinitamente expansivo, se desalienta el escrutinio público y académico sobre lo que realmente podría existir en los confines o más allá de nuestro propio entorno cerrado. Esto mantiene a la población centrada en una narrativa que desvía la atención de exploraciones más cercanas y posiblemente más reveladoras. Canal de YouTube Nos Confunden. Revelaciones parciales y desinformación estratégica. Es plausible que algunas misiones espaciales que se afirma que han salido del domo en realidad hayan explorado estas regiones desconocidas más allá de sus límites. Las imágenes y datos recopilados en estas misiones podrían ser parcialmente revelados al público, presentándolos como descubrimientos de mundos externos para mantener la ilusión del espacio exterior. Confidencialidad y compartimentación. Solo un grupo selecto dentro de las agencias estaría al tanto de la verdadera naturaleza y propósito de estas misiones, operando bajo estricta confidencialidad para evitar filtraciones que podrían desestabilizar la narrativa establecida. Misiones de exploración detrás de la Antártida. Se ha especulado que la Antártida podría ser un punto de acceso para operaciones que exploran más allá del domo. Las operaciones en estas zonas podrían ser extremadamente secretas, con investigaciones que se extienden hacia tierras distantes, desconocidas para la mayoría de la humanidad. Implicaciones culturales y filosóficas. Si esta teoría resulta ser cierta, tendría profundas implicaciones para nuestra comprensión del mundo. Transformación de las creencias espirituales y culturales. La revelación de un mundo más allá del domo y la manipulación de nuestra percepción del universo podrían forzar una reevaluación radical de nuestra cosmología y creencias espirituales. Esto podría llevar a un renacimiento espiritual o a un cisma en muchas tradiciones que han basado sus doctrinas en la infinitud del espacio. Reconceptualización del llamado cosmos. Pasaríamos de ver el universo como una vastedad inexplorable a entenderlo como un conjunto de entornos donde su alcance es posible y que se encuentran de alguna forma interconectados, cada uno con sus propias reglas y realidades. En resumen, la teoría de que agencias podrían haber explorado tierras más allá del domo y presentado parte de esa información como si fueran descubrimientos de planetas lejanos introduce un fascinante campo de estudio sobre la manipulación de la percepción pública y las verdaderas capacidades de nuestra tecnología. La importancia de la reinterpretación de textos y símbolos antiguos relacionados al domo. Analizar textos antiguos y mitologías que mencionan estructuras similares al domo
podría ofrecer pistas sobre el conocimiento perdido y que se mantiene oculto, relacionado con estas tecnologías avanzadas. Esta reevaluación podría indicar que civilizaciones antiguas tenían un entendimiento más profundo del domo, posiblemente percibido en su época como una conexión divina. Desarrollo de tecnologías para interactuar con el domo. El desarrollo de cámaras y otros dispositivos de visualización que pueden ver más allá de las frecuencias de luz normalmente visibles para el ojo humano podría desvelar aspectos del domo que están ocultos a simple vista. Canal de YouTube Nos Confunden. Implicaciones sociales y políticas de descifrar el domo. El impacto de descifrar el misterio del domo va mucho más allá de la mera curiosidad científica. Tiene el potencial de reconfigurar completamente la estructura social y política mundial. Cambio en la percepción del poder y de la autoridad. Revelar la verdadera naturaleza del domo podría alterar la percepción pública de los gobiernos y las autoridades científicas. Si se demuestra que han ocultado información sobre el domo, podría desencadenar una crisis de confianza general. Revolución en la autonomía regional. Comprender y posiblemente controlar la tecnología detrás del domo podría permitir a las regiones o comunidades individuales independizarse del control centralizado, creando una nueva era de autodeterminación y autonomía regional. Exploración de teorías alternativas. Explorar teorías alternativas sobre el propósito y la creación del domo también es crucial. Estas podrían incluir modelos de confinamiento experiencial, el domo como un mecanismo para fomentar un tipo específico de experiencia o desarrollo social similar a un experimento a gran escala. Al descifrar el misterio del domo, no solo se podría transformar nuestra comprensión del mundo en que vivimos, sino también nuestra posición en él y nuestra vida por completo. Este viaje hacia la comprensión podría ser catalizador para una nueva era de iluminación científica y espiritual. Canal de YouTube Nos Confunden. Repercusión a las mentes humanas sobre la ciencia moderna basada en el espacio exterior. Moldeamiento cultural y psicológico a través de la cosmología moderna. Las teorías científicas contemporáneas sobre el espacio exterior, especialmente aquellas que describen un universo vasto e inexplorado lleno de billones de galaxias, tienen un impacto profundo en la psique humana y nuestra percepción de lugar en el cosmos. Este impacto no solo es cultural y educativo, sino profundamente existencial. Sentimiento de insignificancia. La narrativa dominante del espacio vasto y casi infinito puede llevar a un sentimiento de insignificancia personal y colectiva. Al comparar la existencia humana con la inmensidad del cosmos, la relevancia individual y colectiva puede parecer mínima, lo que afecta a la autoestima y la percepción del propio valor. Desvinculación de problemas terrenales. Al enfocar la atención en la vastedad del espacio, se puede crear una desconexión psicológica con los problemas inmediatos de la Tierra. Esto puede resultar en una menor urgencia o compromiso hacia cuestiones como la injusticia social, la política local, percibidos como menores en comparación con los enigmas del universo. Alejar a la humanidad de su verdadera historia y conexión espiritual con la terra incógnita. Una nueva interpretación del mundo en que vivimos, centrada en la idea de múltiples domos o realidades más contenidas,
podría contrarrestar estos efectos de insignificancia y desvinculación. Al conceptualizar el universo como un conjunto de domos más pequeños y posiblemente interconectados, cada individuo y comunidad puede verse como más integral y relevante para el mantenimiento y la exploración de lo que nos rodea. Esto podría fomentar un sentido de propósito y participación activa en asuntos terrenales interconectados. Fomento de la solidaridad y la acción local. Comprender que vivimos en un ambiente más limitado en referencia a nuestros continentes conocidos y directamente interconectado puede alentar un enfoque más fuerte en la solución de problemas locales y generales, ya que cada acción tendría un impacto más perceptible y directo. Y como último, claramente el poder darse cuenta que estamos dentro de un gran domo invisible también podría hacernos reflexionar sobre quién se encuentra reinando hoy en día y por qué dicha manipulación se lleva a cabo. Esto dejaría expuesto a los parásitos colonizadores. Conclusión. El desafío de reconsiderar las teorías del espacio exterior en términos de su impacto en la percepción humana es tanto una cuestión de ciencia como de filosofía y ética. Una nueva cosmología que entregue la suficiente fuerza en lugar de minimizar podría transformar no solo nuestra comprensión del universo, sino también nuestra conducta y nuestras políticas en las tierras conocidas, reforzando un sentido de importancia y de urgencia en nuestras acciones colectivas e individuales. Desde este punto de partida podemos entonces empezar a analizar todos aquellos continentes y mundos domo que nos rodean. Canal de YouTube Nos Confunden.